El viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. El cielo era una inflada panza de burro colgando, amenazante a escasos palmos de las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía. Los pocos habitantes del idilio, más un puñado de aventureros llegados de las cercanías, se congregaban en el muelle, esperando turno para sentarse en el sillón portátil del doctor Rubicundo. El viejo permaneció en el muelle hasta que el barco desapareció tragado por una curva de río. Entonces decidió que por ese día ya no hablaría con nadie más y se quitó la dentadura postiza, la envolvió en el pañuelo y, apretando los libros junto al pecho, se dirigió a su choza. Leía lentamente, juntando las sílabas, murmurándolas a media voz como si las paladeara, y al tener dominada la palabra entera la repetía de un viaje. Luego hacía lo mismo con la frase completa, y de esa manera se apropiaba de los sentimientos e ideas plasmados en las páginas. Cuando un pasaje le agradaba especialmente, lo repetía muchas veces, todas las que estimara necesarias para descubrir cuán hermoso podía ser también el lenguaje humano. En un muro, a los pies de la hamaca, colgaba un retrato retocado por un artista serrano, y en él se veía una pareja joven. El hombre, Antonio José Bolívar Proaño, vestía un traje azul riguroso, camisa blanca y una corbata listada que sólo existió en la imaginación del retratista. La mujer, Dolores, encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otavalo, vestía ropajes que sí existieron y continuaban existiendo en los rincones porfiados de la memoria, en los mismos donde se embosca el tábano de la soledad. Una mantilla de terciopelo azul confería dignidad a la cabeza, sin ocultar del todo la brillante cabellera negra partida al medio en un viaje vegetal hacia la espalda. Aprendió el idioma Shuar, participando con ellos de las cacerías, cazaban dantas, guatuzas, capibaras, sainos, pequeños jabalíes de carne sabrosísima, monos, aves y reptiles. Aprendió a valerse de la cerbatana silenciosa y efectiva en la caza y de la lanza frente a los veloces peces. Con ellos abandonó sus pudores de campesino católico. Andaba semidesnudo y evitaba el contacto con los nuevos colonos que lo miraban como a un demente. Y a los pocos minutos era imposible ver más allá de un brazo extendido. El viejo se tendió en la hamaca esperando la llegada del sueño, mecido por el violento y monocorde murmullo del agua omnipresente. Antonio José Bolívar Proaño dormía poco, a lo más 5 horas por la noche y 2 a la hora de la siesta. Con eso le bastaba. El resto del tiempo lo dedicaba a las novelas, a divagar acerca de los misterios del amor y a imaginarse los lugares donde acontecían las historias. Más tarde, tomó un compadre, Nucinio, un Shuar llegado también de lejos, tanto que la descripción de su lugar de origen se extraviaba entre los ríos afluentes del Gran Marañón. Nucinio llegó un día con
una herida de bala en la espalda. Recuerdo de una expedición civilizadora de los militares peruanos. Llego sin conocimiento y casi desangrado, luego de penosos días de navegación a la deriva. Los Shuar de Zumbi lo curaron y, una vez expuesto, le permitieron quedarse, pues la hermandad de sangre así lo permitía. La vida en la selva templó cada detalle de su cuerpo. Adquirió músculos finos que, con el paso de los años, se volvieron curiosos. Sabía tanto de la selva como un shuar. Era tan buen rastreador como un shuar. Nadaba tan bien como un shuar. En definitiva, era como uno de ellos. Pero no era uno de ellos. Era un ruido vital en medio de la oscuridad. Era como dicen los shuares. De día es el hombre y la selva. De noche el hombre es la selva. Lo escucho complacido hasta que dejó de repetirse. El relevo se le adelantó. El hombre hizo sonar los huesos al estirarse y se le acercó. Apague eso, ordenó enérgico. Y el viejo sin alzar la voz. ¿Por qué? Hay algo ahí y quiero ver de qué se trata, respondió el gordo, moviendo el chorro de luz en todas direcciones y accionando al mismo tiempo el martillo del revólver. Se sentían perdidos en una estéril lucha con la lluvia que en cada arremetida amenazaba con llevarles la choza, con los mosquitos que en cada pausa del aguacero atacaban con ferocidad imparable, adueñándose de todo el cuerpo, picando, succionando, dejando ardientes ronchas y larvas bajo la piel, que al poco tiempo buscarían la luz abriendo heridas supurantes en su camino hacia la libertad verde. Con los animales hambrientos que merodeaban en el monte poblando de sonidos estremecedores que no dejaban conciliar el sueño, hasta que la salvación les vino con el aparecimiento de unos hombres semidesnudos, de rostros pintados con pulpa de achiote y adornos multicolores en las cabezas y en los brazos. Que, compadecidos, se acercaban a echarles una mano. De ellos aprendieron a cazar, a pescar, a levantar chozas estables y resistentes a los vendavales, a reconocer los frutos comestibles y los venenosos. Y sobre todo, de ellos aprendieron el arte de convivir con la selva. Pasada la estación de las lluvias, los shuar les ayudaron a desbrozar laderas de monte, advirtiéndoles que todo eso era en vano. Pese a las palabras de los indígenas, sembraron las primeras semillas y no les llevó demasiado tiempo descubrir que la tierra era débil. Las constantes lluvias la lavaban de tal forma que las plantas no recibían el sustento necesario y morían sin florecer, de debilidad o devoradas por los insectos. Sin dejar de homenajearlo, le pintaron el cuerpo con los colores tornasolados de la boa y le pidieron que danzara con ellos. Era uno de los contados sobrevivientes a una mordedura de X, y eso había que celebrarlo con la fiesta de la serpiente. Al final de la celebración, bebió por primera vez la anatema, el dulce licor alucinógeno preparado con raíces hervidas de ayahuasca, y en el sueño, alucinado, se vio a sí mismo como parte innegable de esos lugares en perpetuo cambio, como un pelo más de aquel infinito cuerpo verde, pensando y sintiendo
como un shuar y se descubrió de pronto vistiendo los atuendos del cazador experto, siguiendo huellas de un animal inexplicable, sin forma ni tamaño, sin olor y sin sonidos. Antonio José Bolívar Proaño nunca pensó en la palabra libertad y la disfrutaba a su antojo en la selva. Por más que intentara revivir su proyecto de odio, no dejaba de sentirse a gusto en aquel mundo hasta que lo fue olvidando, seducido por las invitaciones de aquellos pasajes sin límites y sin dueños. Comía en cuanto sentía hambre, seleccionaba los frutos más sabrosos, rechazaba ciertos peces por parecerle lentos, rastreaba un animal de monte y al tenerlo a tiro de cerbatana, su apetito cambiaba de opinión. Al caer la noche, si deseaba estar solo, se tumbaba bajo una canoa, y si en cambio precisaba compañía, buscaba a los chuar. La hembra se dejó ver varias veces, siempre moviéndose en una trayectoria norte-sur. El viejo la miraba estudiándola. Seguía los movimientos del animal para descubrir en qué punto de la espesura realizaba el giro que le permitía volver al mismo punto del norte a comenzar el paseo provocativo. Aquí me tienes. Yo soy Antonio José Bolívar Proaño y lo único que me sobra es la paciencia. Eres un animal extraño, no hay dudas de eso. ¿Crees que la tigría te siente un ser igual? No seas vanidoso, Antonio José Bolívar. Recuerda que no eres un cazador porque tú mismo has rechazado siempre ese calificativo. Y los felinos siguen al verdadero cazador, al olor a miedo y a verga parada que los cazadores auténticos emanan. Tú no eres un cazador. Muchas veces los habitantes de El Idilio hablan de ti llamándote el cazador y les respondes que eso no es cierto, porque los cazadores matan para vencer un miedo que los enloquece y los pudre por dentro. No permanecía en el mundo de los sueños. La hembra estaba efectivamente arriba, paseándose, y como la madera era muy lisa, pulida por el agua incesante, el animal se valía de las garras para sujetarse caminando de proa a popa, entregándole el cercano sonido de su respiración ansiosa. El paso del río, la lluvia y el paseo del animal eran toda su referencia del universo. La nueva actitud del animal lo obligaba a pensar aceleradamente. La hembra había demostrado ser demasiado inteligente como para pretender que él aceptara el desafío y saliera a enfrentarla en plena oscuridad. El viejo se hincó. El animal, unos 5 metros antes del choque, dio el prodigioso salto mostrando las garras y los colmillos. Una fuerza desconocida le obligó a esperar a que la hembra alcanzara la cumbre de su vuelo. Entonces apretó los gatillos y el animal se detuvo en el aire. Quebró el cuerpo a un costado y cayó pesadamente con el pecho abierto por la doble perdigonada. Era más grande de lo que había pensado al verla por primera vez. Flaca y todo, era un animal soberbio, hermoso, una obra maestra de gallardía imposible de reproducir ni con el pensamiento. Antonio José Bolívar Proaño
Se quitó la dentadura postiza, la guardó envuelta en el pañuelo y, sin dejar de maldecir al gringo inaugurador de la tragedia, al alcalde, a los buscadores de oro, a todos los que emputecían la virginidad de su Amazonía, cortó de un machetazo una gruesa rama y apoyado en ella se echó a andar en pos del idilio, de su choza y de sus novelas que hablan del amor con palabras tan hermosas que a veces le hacían olvidar la barbarie humana. El viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. En una noche de narraciones desbordantes de magia, me entregó algunos detalles de su desconocido mundo verde, los que más tarde, en otros confines alejados del Edén ecuatorial, me servirían para construir esta historia, obra finalizada en 1988.